Bueno, pues ya hemos tomado café, o no, y ya hemos vuelto, o no. Pero queremos agradecer a toda la gente que estáis siguiéndonos en streaming, que sabemos que sois muchos, ¿vale? Vamos a continuar la mañana con una conferencia magistral que nos invita a reflexionar sobre el papel de las infraestructuras digitales en el tablero geopolítico actual. Para abordar este tema, vamos a contar con la excelente intervención de Andrés Jesús Ruiz, subdirector general de Seguridad Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Andrés Jesús, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, después de la mesa inaugural, donde ya he dado unas pinceladas sobre la importancia geopolítica de las infraestructuras digitales. Con esta keynote quería profundizar porque considero que con lo que hemos vivido en el último año, sobre todo, la DANA, que va a hacer en los próximos días un año que ocurrió, donde multitud de centros de datos y torres de comunicación también fueron arrasados por las inundaciones y también como vimos en el apagón. Por eso también voy a hacer referencia a la investigación que llevamos a cabo durante los días posteriores al apagón. Vamos a ver si esto pasa. De momento no. Vamos a ver. Ahora. Quería, antes de empezar, también saludar a las más de 1000 personas que están en streaming ahora mismo, algunas de las personas también de mi familia. Y bueno, saludarles y espero que esta charla sea de su agrado. Son solo 20 minutos. He concentrado gran cantidad de información y datos que tenía en unas cuantas transparencias. Y sin más, vamos a empezar aterrizando algunos conceptos teóricos. Conceptos como geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? ¿No? Se habla mucho y últimamente, los últimos meses, los últimos años, desde la guerra de Ucrania, de un término que es la geopolítica. Hay varios autores que describen la geopolítica y de todos podemos extraer un denominador común como el espacio geográfico afecta a las relaciones entre estados, bien por relaciones de poder, bien relaciones internacionales, etcétera. Es decir, cómo la geografía afecta al mundo y a las relaciones en el que vivimos. Luego tenemos otro concepto que son las amenazas y estrategias híbridas. Son un conjunto de acciones por actores estatales o no estatales, y esto es también importante referenciarlo, es decir, no tiene por qué estar un Estado detrás. De hecho, muchas veces los Estados se apoyan en actores no estatales para llevar a cabo sus amenazas y estrategias híbridas, que estas acciones se desarrollan en multitud de ámbitos. Ciberataques, ámbito económico, presión diplomática, desinformación, etcétera, etcétera. O como estamos viendo en los últimos meses, cortes de cables submarinos en el Báltico, drones que cruzan la frontera, ciberataques durante el conflicto, antes del conflicto y ahora mismo en Ucrania y en los países occidentales, etcétera, etcétera. Y lo tercero son las infraestructuras digitales. ¿Qué son infraestructuras digitales? Aquí me ha acogido al anexo de la directiva NIS2 que describe lo que son el sector de las infraestructuras digitales, que lo componen, entre otros, los operadores de comunicaciones públicas, de telecomunicaciones públicas, los centros de datos, los centros de intercambio de Internet, los centros de computación, los DNS, etcétera. Todo un compendio de infraestructura en la que se apoyan los servicios que a su vez suponen lo que es el ciberespacio hoy en día. En la pirámide que hablaba antes he intentado representar esta jerarquía, poniendo en la base inferior la energía como factor común a todos ellos. Sin energía no funciona nada de lo de arriba. Y lo hemos sufrido y lo hemos vivido. Las telecomunicaciones. Sin comunicaciones, un centro de datos no sirve de nada. No puede prácticamente funcionar. Hace años sí, las redes estaban aisladas, pero hoy en día la hiperconectividad que hay es precisamente para dar una serie de servicios basados en estas telecomunicaciones y en estos centros de datos.
el cloud y la inteligencia artificial. ¿A qué sirve todo esto? Sirve al sector energético, al sector de salud, a las administraciones públicas, a la defensa, a todos nuestros servicios esenciales. Y decía anteriormente en la mesa que aquí hay una dependencia cruzada. Estamos ahora actualizando el Plan Estratégico Sectorial TIC y nos damos cuenta de que es difícil establecer una prioridad en esta pirámide. Porque los sistemas de abajo de telecomunicaciones o los sistemas de energía utilizan inteligencia artificial. Y sin energía no hay inteligencia artificial. Esta dependencia cruzada hace muy difícil proteger toda esta gran superficie de exposición que aquí, de manera resumida, he querido presentar. Pasamos a la siguiente. Muy bien. El profesor Joseph Nye, un profesor de Harvard, que murió precisamente este año, en los años 80 describía la relación de poder entre estados, lo que era la geopolítica para él. Y hablaba del hard power, de la capacidad, la fuerza que tiene un estado y también la capacidad económica a través de aranceles o a través de otro tipo de presión económica que ese estado ejerce. Eso se entiende como hard power. También describió lo que es el soft power, que muy lejos de ese palo y zanahoria al que estamos acostumbrados, se basa más en la ciberdiplomacia, en factores culturales, de arraigo, de proximidad ideológica. El smart power, que es una mezcla de ambos, y es lo que utilizan los estados, no solamente ese poder, esa coerción, sino también una mezcla de proximidad cultural. Esto lo utilizan los estados de manera frecuentemente en sus relaciones bilaterales y multilaterales. Y el soft power, que es el nivel cognitivo, cómo determinados estados intentan, a través de la desinformación, de las injerencias, presionar a determinados territorios. Y estos son elementos también de amenaza híbrida. Pues bien, las infraestructuras digitales están presentes en cada uno de estos elementos. Son utilizadas como poder coercitivo, y lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Ahora te apago el satélite y te quedas a ciegas. Ahora te corto una comunicación y te quedas a ciegas. Ahora te dejo de dar un servicio y te quedas a ciegas. Y estamos en manos de empresas privadas. El soft power, a través de esa ciberdiplomacia y de esa influencia regional que pretenden ejercer algunos estados sobre otros. El smart power, con la influencia normativa, por ejemplo, nosotros somos un referente para muchos países de Sudamérica, donde ejercemos este poder inteligente, esa atracción. Se fijan en nosotros porque, digamos, tenemos una base regulatoria muy potente y unas capacidades determinadas. Así que sí, podemos decir que las infraestructuras digitales son elementos de geopolítica de primer orden, o bien, como definió el profesor Nye en su teoría de los años 80. ¿Podemos avanzar, por favor? Y dentro de todas las infraestructuras quiero hacer lupa, quiero centrarme en algo que es esencial y que también he nombrado antes, que son los cables de datos submarinos. Los cables de datos submarinos son hasta 24 pares del tamaño de un cabello que nos permite viajar a la velocidad de la luz alrededor del mundo. No nos lo permite a nosotros. Nosotros no somos conscientes cuando damos un clic o cuando una empresa está consumiendo un servicio cloud o cuando una empresa está consumiendo un servicio de inteligencia artificial. Lo permite a estas empresas denominadas hiperescalares. Son las grandes empresas que están posicionando su centro de datos alrededor del mundo y conectándolos a través de cables de datos submarinos. Históricamente, estos cables de datos submarinos o cables de voz submarinos lo operaban los operadores clásicos, sobre todo Telefónica. Lleva más de 150 años operando estos cables. Hace 175 años se tiró, en 1850, se tiró el primer cable que unía Europa con América. Ese primer cable fue a raíz del descubrimiento de una resina extraída de un árbol que se llama
la gutapercha. Pues consiguieron hacer esa conectividad. Esos cables llevaban ahí 175 años, comunicando continentes, y nadie les había prestado atención hasta hace unos meses, donde en el Báltico se produjeron una serie de cortes. Quiero decir que no solamente se producen en el Báltico estos cortes, aquí en España tenemos cortes también, aunque muchas veces no salen a la luz. Normalmente son cortes accidentales, pesca de arrastre, anclas, etc. Pero ¿y si no? ¿Y si no es un corte accidental? ¿Y si es un corte deliberado? El 95-99% de los datos de Internet circulan por estos cables. Nuestros territorios insulares, nuestras ciudades autónomas están conectadas por estos cables. Son un elemento esencial en la amenaza híbrida. Y como veis ahí, tienen unas capacidades inigualables, incluso por los satélites LEO. Una constelación de 6.500 satélites, como sabéis, Starlink, que da un servicio maravilloso en zonas rurales, pero que cuando llegamos a áreas altamente densificadas, como puede ser Madrid, pues esa capacidad no es suficiente. Si no fuera por los cables submarinos, es imposible garantizar el funcionamiento de las infraestructuras digitales, el funcionamiento del ciberespacio. ¿Y qué ocurre con España? España tiene oficialmente, ahí he puesto 35, que son los que aparecen en una web pública, pero tenemos más cable de datos submarinos. Somos uno de los países del mundo que más cable de datos submarinos tenemos. ¿Por qué es esto? Principalmente por dos motivos. Uno, por nuestra situación geográfica. Somos nexo de unión de varios continentes. Desde aquí, las empresas hiperescalares dan sus servicios a toda esta parte del globo, motivo por el cual están proliferando los cables submarinos y los centros de datos en nuestro país. Y esto es importante, este dato, porque en los últimos 10 años hemos pasado a que prácticamente el 90% de los cables son tirados por empresas hiperescalares. Se espera que en 2029 sea en 2029, perdón, sea el 99%. ¿Y qué hacen? Como decía antes, conectar sus centros de datos. España es un país seguro. España es un país donde su ubicación geográfica, y si medimos un parámetro en las telecomunicaciones muy importante como en la latencia, desde España pueden dar servicio 3.500 kilómetros a la redonda con una media de 65 milisegundos de latencia, con lo cual es el sitio ideal. Sin embargo, hay un reto aquí: acompañar esta transformación digital y que seamos un hub de comunicaciones y de datos global con la transición ecológica. Los centros de datos, como sabéis, son grandes consumidores de recursos naturales, de electricidad, de agua, etcétera, etcétera. Aquel país que consiga compaginar ambas estrategias será el país que más desarrolle su influencia geopolítica, porque tendrá infraestructuras digitales, como está ocurriendo en nuestro país, que dan servicio a una gran parte del globo. Voy a hacer un paréntesis y luego haremos unas conclusiones, pero muy rápidamente 3 slides que sé que muchos estaréis interesados sobre la investigación que llevamos a cabo tras la crisis energética. Además de estar varios días durmiendo pocas horas, pero bueno, eso va en el sueldo. Podemos decir que, hasta donde yo tengo conocimiento, es la mayor investigación de ciberseguridad que se ha hecho nunca en nuestro país. Más de 75 personas, de hecho fueron bastantes más, en 6 equipos. Analizamos más de 1.000 IPs públicas en un periodo temporal del 20 al 28 de abril. El 28 de abril fue cuando se produjo el apagón. Pues empezamos a tirar milisegundo a milisegundo para atrás para intentar detectar algún evento en los sistemas de control industrial o en las redes IT que nos dejara ver que ahí había habido un ciberataque, que había habido un comando a algún centro de generación donde pues, se habían alterado los parámetros.
más de 1.230 horas y 14 empresas analizadas in situ con una gran cantidad de información y registro, 133 gigabytes en logs, con lo que esto supone. ¿A quién involucramos ahí? Tuve la suerte y el honor de coordinar a estos equipos, 6 equipos de respuesta rápida, 2 del INCIBE, 2 del Mando Conjunto y 2 del CCNCER. En una labor de coordinación que la verdad tengo que decir lo pusieron muy fácil porque son grandísimos profesionales, tenemos aquí algunos de ellos y trabajaron sin descanso durante días porque queríamos saber no solamente si había sido un ciberataque o no. La preocupación era que si había sido un ciberataque que no se produjera de nuevo. Esa era nuestra preocupación. Con la complejidad que tiene una red energética, ya no bastaba con ingenieros IT. Tuvimos que realizar equipos, pues como veis ahí, de múltiples perfiles de profesionales, ingenieros OT, documentalistas, analistas de ciberinteligencia. Estuvimos analizando ciberataques contra la red eléctrica que se habían producido en otros países. Estuvimos analizando técnicas, tácticas y procedimientos. Estuvimos analizando la Deep y la Dark Web en busca de evidencias de alguna reivindicación de algo. Es decir, no solamente fue el trabajo en campo a través de estos equipos, sino que también hicimos un trabajo de investigación y de análisis en nuestras instalaciones. El primer día que se produjo el apagón, el día 28, estábamos desembarcando en Redella. Recuerdo que estaba David también. Estuvimos un equipo allí de todos los organismos, porque Redella es el cerebro del sistema energético español. Allí tienen sus sistemas IT y tienen sus sistemas OT, tienen sus sistemas SCADA. Estuvimos con sus ingenieros analizando si había habido algún acceso no controlado, si había habido algún movimiento lateral, si había habido alguna escalada de privilegio. Estuvimos haciendo análisis forense, estuvimos realizando multitud de actuaciones para intentar detectar este posible ciberataque. Establecimos un segundo nivel de prioridad media donde nos centramos en los centros de control. Como está ideado el sistema energético, Redella es el cerebro, hay 35 centros de control, que son grandes empresas, pero también pequeñas y medianas empresas, que a su vez gestionan los centros de generación, que pueden ser desde un huerto solar hasta una central nuclear. 125.000 centros de generación que tenemos en nuestro país. Como veis, la superficie de exposición a analizar fue inmensa. Nos centramos en estos 3 niveles y íbamos priorizando nuestra investigación siguiendo las instrucciones de otro grupo de trabajo, el grupo de trabajo de operación. El grupo de trabajo de operación se dedicaba a decirnos dónde se habían producido, en qué zona del territorio se habían producido los eventos que segundos antes, porque los ingenieros industriales se mueven en milésimas de segundo, segundos antes habían llevado a la desestabilización de la red y finalmente a la crisis energética y al apagón. ¿Qué sacamos como conclusiones? Pues no encontramos ningún indicio de acceso no autorizado, ningún malware o movimientos laterales, tampoco prácticas o TTPs conocidas. Estuvimos buscando también escalada de privilegios, estuvimos buscando accesos a horas no debidas o comandos que posiblemente los sistemas OT hubieran lanzado a los centros de generación. No se encontró nada de esto. Sabéis mejor que yo que en seguridad y en ciberseguridad más las verdades absolutas no existen. Entonces, nosotros siempre, y así está recogido en el informe público que os animo a leer, es un informe, un extracto de todas las evidencias que encontramos, obviamente no volcamos todo, pero siempre nos referimos a que con las evidencias encontradas y que en el límite temporal que tuvimos de 59 días y sus respectivas noches, no encontramos evidencia de que hubiera sido un ciberataque. Y ya por último, como conclusión a la keynote, varias reflexiones.
La primera de todas ellas, conceptos diferentes, soberanía tecnológica y autonomía estratégica abierta. Soberanía tecnológica es que tú eres independiente del mundo. Hoy en día, ningún país, ni siquiera las grandes potencias, son independientes del mundo. Ni a nivel energético, ni a nivel de fabricación de chips, ni a nivel tecnológico. Tú puedes recuperar terreno en alguna de las áreas que se consideran críticas, y es lo que está haciendo Europa a través de diferentes planes. Intentar recuperar terrenos en la fabricación de chips, en la creación de una nube soberana, etcétera, etcétera. Término muy diferente de autonomía estratégica abierta. ¿Qué es? La autonomía estratégica abierta significa que no nos cerramos, que lo que vamos a intentar es buscar socios fiables y diversificar la cadena de suministro, que es otro concepto que venimos ya desde nuestra normativa de 5G apostando por ella. No pongas todos los huevos en la misma cesta, si me permiten la expresión. Vivimos en un mundo, y lo saben, las amenazas híbridas están continuamente golpeándonos. Y quizás no somos conscientes de hasta qué nivel, porque su capacidad de híbrida hace que pase desapercibida. Hay eventos que detectará un CERT, hay eventos que detectará mi ministerio, un corte de cable submarino, hay eventos que detectará el Departamento de Seguridad Nacional, una campaña de desinformación. ¿Pero estamos ante una estrategia híbrida de un actor estatal o no estatal? Si no mezclamos toda esa información, es muy difícil saberlo. También estamos trabajando en reforzar los mecanismos de coordinación que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Por ejemplo, y no lo he nombrado antes, a nivel europeo hemos publicado un plan de acción de protección de cable de datos submarinos, donde se van a financiar y se van a redundar rutas consideradas como críticas, se van a hacer stress test, hacemos análisis de riesgos específicos sobre esa infraestructura y hacemos escenarios de riesgos. Y a partir de ahí sacamos una caja de herramientas que verá la luz antes de Navidad con medidas de tipo estratégico y de tipo técnico, entre las que se encuentra la financiación de sistemas de monitorización y vigilancia que mezclarán toda esta información de diferentes organismos por cuenca marítima. Uno en el Mediterráneo, Atlántico, Báltico, Mar del Norte. En eso estamos trabajando también. Y ya termino, que veo por aquí por el rabillo que vienen a echarme la bronca. Creo que España tiene una gran oportunidad. Una oportunidad que es a su vez un reto. Las grandes empresas no son nuestros enemigos, tienen que ser nuestros aliados, cumpliendo una regla del juego. No podemos estar en manos de empresas que no son fiables, porque nuestra seguridad nacional, nuestros servicios esenciales están cada vez más en manos de estas empresas. Nuestro transporte por ferrocarril, nuestras aguas, nuestro sistema energético. Hoy nadie tiene un CPD. La gente subcontrata esos servicios. Por eso aquí también es muy importante la capa, y lo ha dicho Javier Candao antes en su intervención, la capa de la ñ, nuestra capa de españolidad. Quizás, a lo mejor no fabricando, pero sí dándose servicios, sí estableciendo ese partenariado a través de ellas que nos hagan confiar aún más en que nuestras infraestructuras digitales están en buenas manos. Y yo creo que eso es todo. Creo que ha quedado más o menos demostrado. Nuestra intención no es echarte la bronca, Andrés Jesús, en ningún caso. Simplemente es, sabes que el tiempo manda. Lo sé. Y aunque la temática es interesante, pero vamos a seguir dando paso al resto y te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para Andrés Jesús.